Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por la bendición de ser tus hijos, por el privilegio de estar unidos en este día. Gracias por la vida de mi esposa. Gracias por cada familia que se conecta, que mira este discipulado, que lo va a mirar. Y en el nombre de Jesús estamos enviando ahora mismo palabras de bendición, palabras de sanidad, palabras de restauración. Padre, que aún en medio de todas estas situaciones que se viven en el mundo, en el nombre de Jesús podamos recordar que solo tú eres Dios y tú tienes dominio, control, poder y autoridad sobre todas las cosas. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que qué privilegio estar con mi esposa. Hasta se me enreda la lengua de la emoción. Queremos hablarle un poquito y estamos acá los dos, cada uno. Pues por supuesto vamos a hablar, vamos a interceder por usted también. Si usted necesita oración, tenemos las líneas de oración allí abiertas. Vamos a estar intercediendo, pero lo más importante es que usted reciba instrucción en este tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo? ¿Qué es lo que está pasando con la familia? Hay varios fenómenos que están sucediendo con la familia en este tiempo. Y nosotros tenemos que saber cómo manejar todo esto de acuerdo con lo que Dios nos dejó en su palabra. Mire esto que está sucediendo ahora. Bueno, ahora, por toda la situación que se vive, las familias han tenido que estar y pasar más tiempo juntas. El esposo, la esposa, los hijos. Por el hecho de que no hay escuela, los hijos tienen que estar en la casa. Algunos de los dos, quizás de los esposos, no está yendo a trabajar, a lo mejor el otro sí. Todos estos cambios han producido, por supuesto, diferentes situaciones. Y vamos a tratar de hablar de algunas situaciones, pero básicamente han sucedido muchas cosas, muchos problemas, aún entre esposos, muchos problemas y situaciones con los hijos. Pero mire, yo quiero enfocarle ahora a usted en la importancia de lo que Dios hace y el propósito de lo que Dios hace, porque cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, eso es lo que nos va a dar la mejor guía. Y vamos a hablar de varias cosas, pero mire, vamos a hablar un poquito del principio bíblico acá. Dios creó a la familia. Esto es muy importante que nosotros siempre lo recordemos. Dios creó a la familia. No es un invento del hombre, no es un invento de nadie. Dios creó a la familia. Dios hizo a Adán, eso está en Génesis, y Adán significa humanidad, y creó a Eva de Adán. Interesante que ella salió de Adán. ¿Por qué? Porque ella es quien completa al hombre. Y cuando se unen, según la Biblia, nos unimos y somos uno. Eso es lo que dice Génesis capítulo 2. Se unen y son uno. Y después vienen los hijos y son parte de la familia nuclear, como se dice. ¿Por qué? Porque es la familia básica, el padre, la madre y los hijos. Hoy en día cobra más importancia el hecho de que nosotros como familia podamos estar unidos, podamos estar de acuerdo, escuche bien esto, podamos estar de acuerdo para que podamos superar las situaciones que están sucediendo. Cada vez que en la familia, en la Biblia, y podemos mencionar, vamos a mencionar algunos ejemplos bíblicos, cada vez que han habido problemas en la familia, cada vez que han habido rupturas en la familia, eso ha traído consecuencias. Y por eso es tan importante entender lo que es la unidad en la familia. Otros ejemplos en la Biblia, podemos hablar de cada hombre y cada mujer de Dios que aparece en la Biblia que tuvo su familia. Abraham con su esposa Sara, Moisés también con su esposa Séfora, también Josué con su familia, y ese texto de Josué en Josué 24:15, donde él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire qué interesante, que parece que Josué entendió perfectamente el principio bíblico.
yo y mi casa, es decir, la familia unida, vamos a servir a Jehová. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? Amada, cuéntanos un poquito qué es lo que tú ves que está pasando ahorita. Bueno, una de las cosas que vemos justamente en ese pasaje es que es uno de los principios que tenemos que conservar y que las personas tienen que entender y los cristianos tenemos que entender el principio del sacerdocio. Josué precisamente por eso dijo yo en mi casa, o sea, él se puso de prioridad porque él sabía y él sabe y el hombre cristiano debe saber que él es el que tiene la cobertura de su familia. Entonces, muchas veces ahorita que está sucediendo todo esto de la pandemia, que hay tanta incertidumbre, que hay tanto terror, tanto miedo, tanto temor, una de las cosas que ha reforzado en los hombres, que usualmente ya estaba así, pero ahora lo ha reforzado es quizás el desespero por producir, porque no se sabe qué va a pasar mañana, no se sabe qué va a pasar después. Y entonces se ha colocado la confianza en que tú lo puedes hacer, pero desafortunadamente, pastor, una de las cosas que ha sucedido es que la gente ha descuidado el fundamento. Ha descuidado el fundamento. El fundamento tiene que ser la relación con Dios, el fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Entonces, cuando tú descuidas el fundamento, eso es muy peligroso porque el enemigo va a tratar de distraerte, de desenfocarte, y eso ha estado pasando en las familias. Ha habido un descontrol porque, imagínate, tener los hijos tanto tiempo en la casa, muchas mujeres han tenido que dejar de trabajar, los hombres pues se tienen igual que seguir su trabajo, ha incrementado la violencia hacia los niños, ha incrementado los divorcios, imagínate esto, porque cuando empiezan ellos a relacionarse todos los días, entonces están expuestos a lo que casi no estaban, que era comunicarse y a decir, mira, dame esto, toma esto. Entonces han pasado muchas cosas, pero recordemos esto, el fundamento, cuando el fundamento es firme, entonces las cosas no se desparraman, y eso tenemos que tomar conciencia de eso, tenemos que tomar conciencia de eso. ¿Dónde estamos yendo? ¿Por qué se está perdiendo muchas cosas? Bueno, se está perdiendo porque se ha dejado un poco de lado esa relación, ese fundamento, esa base que es tener intimidad con Dios continua. Y cuando se deja de tener intimidad con Dios, eso produce una debilidad. Mire esto que es bien interesante. En estos momentos, una de las cosas que más se habla es que necesitamos tener nuestro sistema inmunológico fortalecido justamente para poder rechazar cualquier ataque de un virus. Y para eso necesitamos tomar ciertas vitaminas. Mire, esto me lo dijo un médico. ¿Cuáles son las vitaminas que hay que tomar? Bueno, hay que tomar vitamina C, hay que tomar vitamina D y hay que tomar zinc. Según este médico que me hizo esta recomendación, me dijo, eso va a fortalecer tu sistema inmunológico de una manera tremenda. Ahora voy aquí. Eso es para fortalecer el cuerpo físico. ¿Cómo fortalecemos el cuerpo espiritual? ¿Cómo fortalecemos el cuerpo de Cristo? ¿Cómo nos fortalecemos nosotros como familia para que podamos resistir todas estas situaciones? Bueno, entonces aquí es donde tenemos que irnos a los principios bíblicos, a los principios. Primer principio que nosotros tenemos que recordar para poder mantenernos unidos y fortalecidos como familia. Fue lo que Dios le dijo a Josué. Y creo que Josué es uno de los elementos más interesantes en este tema, porque se habla mucho de la familia de Josué. Inclusive se habla de uno de los jueces que vino a pedirle la mano de su hija, uno de sus compañeros, perdón, Caleb, que vino a pedir la mano de su, etc. Escucha esto. Josué 1:8 y 9 básicamente es la clave. Anote esto allí ahora. Josué 1:8 y 9 es donde dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo es la cosa? ¿Lo tienes ahí, amada? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditas en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Ahora, escuche esto. Primer principio para que tu familia se mantenga unida. Están leyendo Biblia. Están leyendo Biblia. El sacerdote de la casa está llamando a su familia a decirle, mira, la Biblia dice así. La palabra de Dios dice así. Estos son los momentos, y escucha esto que es bien importante, y yo sé que la pastora va a estar de acuerdo conmigo. Mira el privilegio que tenemos en este momento, ¿ok? El privilegio que tenemos en este momento de que tengamos a la familia juntos, que tus hijos que estaban siendo atacados en el sistema escolar, vamos a hablar del bullying, de todas las situaciones en la escuela, de las malas juntas, de los malos amigos, etcétera. Hoy en día tú tienes la posibilidad y el privilegio de tener a tus hijos en casa, de tener la familia en casa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, necesitamos empezar a poner fundamento, y el fundamento es la palabra. Dime, madre. Es que una de las cosas que yo insto a los hombres, a los cabezas de hogar, a los hijos de Dios, es que este tiempo es algo que nos agarró, como dicen en el béisbol, fuera de base, es algo que nos agarró sin esperarlo, algo que ha evolucionado de una forma que ha transformado la vida de toda la gente. Entonces, ese es el tiempo donde nosotros tenemos que meditar y decirlo, bueno, ¿en qué estamos? ¿Cómo estamos pasando el tiempo? Entonces, ¿cómo yo puedo aprovechar para aportar a mi familia? ¿Para qué le vas a aportar? ¿Qué es lo que le podemos aportar? No le puedes aportar comprarle un juego de video y 5 juegos de video para que se entretenga los niños durante todo el día o qué sé yo. Tienes, o sea, aquí es la oportunidad que tú tienes junto con tu esposa de solidificar el fundamento de tus hijos. Yo le doy gloria a Dios y le agradezco al Señor grandemente porque el Ministerio de Niños de Nueva Esperanza, y la gloria es para Dios, ha estado implementando un sistema de memorizar versículos los niños. Y de verdad que yo siento un gozo tan grande cuando veo los niños diciendo sus versículos de memoria, porque yo sé que eso es una siembra que va a traer una cosecha para toda la vida, no solamente para ahora, para toda la vida. Y en estos tiempos donde mucha gente está preocupada, uno está invirtiendo el tiempo para enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, eso es maravilloso. Así que nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿por qué está pasando todo esto? ¿O para qué está pasando todo esto? Tenemos que aprovechar de fortalecer nuestra familia, no de que se vaya a los lados, sino de fortalecerla en los caminos de Dios. Y eso es tan importante como esto. Mira, Deuteronomio, me viene a la mente Deuteronomio, capítulo 6, ¿ok? Versículo 4, donde justamente uno de los mandamientos que Dios le deja al pueblo de Dios es este. Repetirás estas palabras a tus hijos todos los días. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Wow. Palabra. Yo quiero decirte que, y gracias por recordar eso, amada, porque estamos empujando y animando a los niños a que se aprendan versículos. No te imaginas la diferencia que hace eso. Quizá se van a aprender varios versículos y a lo mejor tú le preguntas el de la primera semana y dice, no me acuerdo bien, pero en el momento que la vida le presente una situación, el Espíritu Santo le va a recordar ese versículo. Es decir, lo importante de mantener tu familia unida, lo primero es poner el fundamento de la palabra de Dios, porque es la única herramienta, en estos momentos, esta es la única herramienta que tenemos para poder vencer. Aquí hay palabra de Dios, hay promesas de Dios, hay enseñanza de Dios, todo lo que necesitamos Dios lo dejó en estas palabras. Entonces, muy importante, número uno, ¿cómo puedes mantener tu familia unida? Te hago esta pregunta. Tú estás practicando un altar familiar donde tú te juntes con tus hijos, donde tú te sientes con tus hijos. Me impresiona hoy en día que hay tantas familias donde los hijos todo el día están con el teléfono encima. Todo el día. ¿En qué momento te sientas con ellos a sembrarle palabra? Dios te está dando la oportunidad en este tiempo de tener más tiempo con tus hijos en tu casa. Siémbrale palabra. Explícale un versículo. Pastor, pero yo no sé mucha teología. Mira, hay versículos sencillos
Sencillo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo siempre me acuerdo de ese versículo que me lo enseñó mi amada. ¿Ok? ¿Qué tan difícil es explicar eso? Hijo, confía en Dios, porque todo lo demás no sirve. Solamente en Cristo hay poder. Es tan sencillo como eso. No te imaginas lo que va a hacer. Si tú eres esposo, declara palabras sobre tu esposa. Declaro salud sobre ti, amada esposa, porque la Biblia dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades en la cruz de Calvario. Cuando tú estás hablando palabra sobre tu familia, tú estás diciendo lo que Dios dijo sobre tu casa. Amén. Eso mantiene la unidad en tu casa. ¿Iba a decir algo? Ahorita, familia, es un buen tiempo de que nosotros mostremos cómo estamos como cristianos. Fíjense, ahorita los niños están, pastor, los niños están viendo todo lo que los papás hacen. O sea, que cuando quizás los papás están dentro y los hijos están en la escuela, pero ahorita ellos están viendo la realidad, o sea, si su papá está trabajando, si su mamá está trabajando, si los dos están en casa, cómo se tratan durante el día, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita es un buen tiempo para que tú le muestres a tu familia tus prioridades, por ejemplo. Ahorita estamos, muchas cosas están invertidas, la gente está desesperada, está afanada, está turbada, está preocupada, y los niños también están viendo eso. Los niños son la esponja que está absorbiendo todo lo que nosotros le estamos diciendo a ellos. La Biblia nos dice en el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Imagínate tú, wow, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardas pierden su tiempo. O sea que no es cuestión de los guardas, es cuestión de que el que está por encima de esos guardas. ¿Ok? Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Imagínate ahorita cuánto están las temperaturas afuera. Están en 100 grados y la gente está con esas trabajando a esas temperaturas tan altas, ¿no? Exactamente, aquí trabajando con estas temperaturas y trabajando y tengo que trabajar y no puedo hacer esto porque tengo que trabajar y no puedo ir a la cita con mis hijos porque tengo que trabajar y eso está así. Entonces dice la Biblia, se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento porque Dios ama. Porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Wow, eso es tremendo, eso es hermoso. Entonces allí es donde nosotros, en estos tiempos, es donde nosotros le tenemos que decir a Dios, yo confío en ti y mi casa es un altar para ti, mi casa es un altar para adorarte. Yo quiero llegar a mi casa y adorarte con mi familia, con mis hijos. Yo quiero mostrarles a ellos la paz que solamente tú me puedes dar. No les quiero mostrar afán, no les quiero mostrar ansiedad. Yo me refugio en ti porque entiendo que de nada me vale afanarme, porque si no te pongo a ti en prioridad, no estoy haciendo nada. Así que este es un buen tiempo donde los niños están con ustedes, donde hay que arreglárselas para que ellos no estén solos, de invertir tiempo todos los días. Y yo te hago una pregunta, ¿cómo estás invirtiendo el tiempo con tus hijos? ¿Qué están haciendo tus hijos todos los días? ¿Cómo estás? ¿Qué estás sembrando en ellos? ¿Qué fundamento les estás poniendo en ellos que tienes la oportunidad ahora de pasar quizás más tiempo con ellos? ¿Cuál es el fundamento? Claro que hay que salir, claro que hay que, si se puede ir a la piscina, si se puede al parque, todo eso está bien y es lindo, pero ¿cuál es el fundamento como hijo de Dios que le estamos dejando a nuestras generaciones? Imagínate, ¿no? Entonces tiene que haber un fundamento y hoy tenemos esa oportunidad. Muy bien, ya le dimos la primera llave para mantener tu familia unida. Hay que leer Biblia juntos. Segundo, ¿qué hay que hacer? Bueno, elemental. Si lees Biblia, tienes que orar. La oración en familia es básica. La oración en familia, la bendición del Padre es sumamente importante. Hoy en este tiempo, mira esto que es bien interesante y vamos a hacer una comparación con el pueblo de Israel. Cuando vino la Pascua, donde todos tenían que estar guardados en las casas porque venía a pasar el ángel de la muerte, el padre de la casa, el sacerdote de la casa, era el que tenía que sacrificar el cordero y marcar las puertas y presentarse delante de Dios. Eso mismo tenemos que hacer hoy. Es tan importante, escúcheme, a veces le hemos dejado a las mujeres el trabajo de que oren con los niños, el trabajo de que les enseñen a orar. Es tan importante
enseñar a orar, orar juntos. Siempre que hacemos consejería matrimonial, una de las preguntas que hacemos es, ¿están orando juntos? Cuando un matrimonio está metido en tanto problema, difícilmente están orando juntos. Entonces, eso es sumamente importante, orar juntos, orar el uno por el otro, bendecirse. Yo sé que a veces se presentan tensiones tremendas, pero no podemos dejar de abandonar, no podemos abandonar lo más importante, que es nuestra comunicación con Dios, nuestra conexión con Dios. Y vuelvo al punto importante aquí. Hoy en día tenemos el privilegio, la bendición de tener más tiempo a nuestra familia, ¿ok? Entonces, bueno, aprovechemos este tiempo, aprovechemos el tiempo de orar juntos, de enseñarle a nuestros hijos cómo orar, cómo clamar a Dios, cómo adorar a Dios, cómo adorar a Dios con todo lo que hacemos. Como decía la pastora, los hijos están mirando qué hacemos nosotros. Ellos son el reflejo de lo que nosotros hacemos. Ellos están absorbiendo lo que nosotros hacemos. Entonces, dos cosas muy importantes, ¿ok? Y vamos a seguir hablando de cómo mantenernos unidos con otras cosas, pero estas son dos cosas sumamente importantes que tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿ok? Después vamos a hablar de lo que tiene que ver con nuestra relación entre los miembros de la familia, pero dos cosas básicas para mantener la unidad en tu familia. Uno, leer Biblia juntos y orar juntos. Iba a decir algo, nada. Sí, una de las cosas que yo oro y hablo y le digo al Señor que en estos tiempos nos traiga conciencia de priorizar a Dios, de poner a Dios en el primer lugar. Una de las cosas que necesitamos en estos tiempos, hombre, mujer que nos escuchas, es darle el espacio a Dios y para conocerlo. En estos días yo estaba hablando de eso. Sabemos que Dios está ahí, sabemos que nos ama, sabemos que Él tiene misericordia, pero tenemos que llegar porque estamos en los tiempos, pastor, donde el Señor está probando nuestra fe. Estamos en los tiempos donde es el tiempo del remanente, es el tiempo de que el que realmente está firme es el que se va a preservar. Estamos en los tiempos donde mucha gente ha tirado la toalla. Estamos en los tiempos donde personas que han estado sirviendo al Señor de repente se quieren tomar un descanso. O sea, estamos en un tiempo donde se ha desenfocado muchas cosas, pero yo clamo a Dios para que vuelva en lo que es la prioridad. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué significa Dios para ti en tu vida? ¿Cuál es el lugar que Él representa? Porque como decía Mateo, o dice Mateo 6:33, no te afanes por lo que vas a comer, no te afanes por lo que vas a beber. Tu Padre tiene conocimiento de eso y Él te lo va a proveer. Búscale primeramente a Él y su justicia y Él te va a dar todo lo demás. Cuando nosotros estamos en esa continua búsqueda de la palabra, cuando nosotros estamos escudriñando la palabra, cuando nosotros sostenemos las situaciones o los problemas o las dificultades con la palabra, entonces tenemos esa confianza, ¿no? Dios dice que Él va a sanar nuestras enfermedades porque Él las llevó en la cruz de Calvario. Dios dice que Él va a proveer todo lo que nos falte, pero ha bajado eso, pastor, creo que ha bajado un poco esa necesidad o esa pasión o ese compromiso de mucha gente que inclusive de liderazgo que ni siquiera quieren ir a la iglesia, imagínate, o sea, se han desenfocado tanto que han perdido la orientación de a quién están sirviendo. Entonces es importante que pongamos en prioridad, que pensemos cuál es mi prioridad. Piensa, analiza cuál es tu prioridad. Tu prioridad está siendo Dios, tu prioridad es tu trabajo, tu prioridad son tus hijos, tu familia. ¿Cuál es la prioridad? Porque en base a eso es que nosotros vamos a edificar. Eso es así. Ahora, fíjense esto. Hemos estado hablando acerca de dos llaves que tienen que ver con nuestra relación con Dios para mantener la unidad en tu familia. Ahora vamos a hablar de las otras llaves que tienen que ver con nosotros. Y la tercera que tiene que ver con nuestra relación es la comunicación. ¿Hay alguien que oyó esto? Comunicación. Voy a repetirlo otra vez. ¿Cómo es? Comunicación. Y voy con esta pregunta, ¿ok? Voy con esta pregunta que es sumamente importante. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposa
o a tus hijos cómo te sientes, cómo estás pasando esto, qué es lo que hay dentro de ti. Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día en la familia es la falta de comunicación, porque hay demasiados sustitutos, ¿ok? Entonces, estamos en las casas, pero todo el mundo tiene un televisor, todo el mundo tiene un iPad, todo el mundo tiene una computadora, entonces no hay comunicación. ¿En qué momento nos preguntamos, amada, cómo te sientes? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Cómo te ha afectado este tiempo, estar tanto tiempo en casa? Es decir, esas cosas necesitamos hablarlas, ¿ves? Necesitamos conversar. ¿Qué es lo que hace que uno se acerque más? Es la confianza que tenemos de hablar con alguien, de que esa persona sea en nuestro confidente. ¿Y quién es mejor que nuestros padres? A mí me asombra que hay todavía hoy en día muchos hijos que tienen más confianza con los amigos que con los padres. Es decir, los padres no saben muchas cosas que a ellos les están pasando y a lo mejor uno le pregunta, pero ¿por qué no le has dicho a tu padre? No, porque no hemos tenido tiempo de hablar. ¡Wow! Eso es tremendo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Número 3, ¿cómo podemos mantener la unidad en este tiempo? Toma tiempo para hablar con tu familia, toma tiempo. Ya hablamos de hablar con Dios, pero ahora estamos hablando de hablar horizontalmente con las personas que tenemos alrededor, de oír y sentir. Y escucha esto, cuando tú puedes oír y entender qué está pasando con tu esposa, qué está pasando con tus hijos, allí puedes orar con poder. Si tus hijos te dicen, estoy asustado, por ejemplo, hay un poco de gente, hay una cantidad de gente muy grande en este tiempo que está asustada. Y a lo mejor tú ni sabes que tu familia está asustada, o a lo mejor sí, o a lo mejor tú mismo estás asustado, estás temeroso. Bueno, este no es un tiempo para estar temeroso, este es un tiempo para estar alertas, estar alertas, ¿ok? Pero si tú escuchas, entonces ya tú sabes, bueno, vamos a orar juntos, porque no podemos vivir atemorizados. Ese no es el propósito de Dios. Entonces, una vez más, la comunicación es básica para que podamos avanzar como familia y mantener la unidad como familia. No sé si me están siguiendo. ¿Me están siguiendo? Eso es así, eso es así. Sabemos que hay muchas cosas que hacer, sabemos que el tiempo, en estos tiempos como que se va más rápido que nunca, hay cosas que se tienen que hacer, pero la comunicación es básica, es importante, porque de esa forma tú agarras la confianza de tus hijos, agarras la confianza de tu esposa. A veces no hay paciencia para oír y muchas las mujeres, por ejemplo, somos que necesitamos que nos escuchen y el problema, ¿verdad? Que siempre se está hablando es que ustedes hablan mucho. Bueno, eso es parte de ese acuerdo que nosotros hicimos cuando nos casamos. Bueno, yo no te voy a dejar en ningún momento. Eso implica que yo te voy a estar escuchando, aunque a veces pues es difícil. O sea, la comunicación es básica, saber cómo te sientes, porque si la persona en la mañana se va, ok, bueno, Dios te bendiga, que te vaya bien, y llega entonces en la tarde, ¿cómo te fue? Bien. Ok, esas son comunicaciones básicas. Pero hablar de ti y cómo estás, cómo te has sentido, escudriñar un poco más, eso es algo que también se ha perdido en las familias y que nosotros tenemos que entender. O sea, estamos en los tiempos donde nosotros necesitamos comprender las prioridades. Para no equivocarnos, para no equivocarnos. Por eso, como decía el pastor, por eso muchos jóvenes se están perdiendo en drogas y se están Wow. perdiendo en gangas, porque ellos encuentran quien los escuche, Sí, porque ellos encuentran quien los apoye. ahí está. ¿Ok? Pero entonces muchas veces si el papá te dice, oye, yo iba a ir a tu graduación, pero es que me salió un trabajo y tuve que estar, esas son cosas muy duras, son muy difíciles y nos habla de la poca importancia en la comunicación, de la poca importancia de escuchar verdaderamente lo que tu hijo quiere y necesita, porque es algo importante para ellos. O sea, la comunicación buena es la que nos enseña lo que realmente la persona quiere. Porque a veces hay matrimonios que tú dices, pero ¿cómo está la comunicación? Bueno, sí, nosotros hablamos, pero realmente hablar significa, Pero tú sabes, funcionan. exacto, tú sabes qué es lo que necesita, tú sabes que ella se siente totalmente feliz. Entonces, a veces eso como que hay un conformismo con eso.
Si usted tiene preguntas o algo o alguna petición de oración, usted puede llamar o escribir ahí en los comentarios. Estamos, por supuesto, dispuestos a orar y a interceder por usted. Pero mire esto que es bien importante. La pastora tocó algo muy tremendo. Y es justamente el hecho de que si hay alguien que escucha a tus hijos o a tu esposa, escucha esto, hello, si hay alguien que escucha a tus hijos o a tu esposa, se van a sentir más unidos a quien le escucha. Me estoy explicando. ¿Quieres mantener la unidad en tu familia? Tienes que tomar tiempo para oír. Me viene el texto de Santiago donde dice que uno tiene que ser tardo para hablar y presto para oír. Necesitamos aprender a oír. Y eso es lo que desarrolla una relación entre padre e hijo y entre esposos, ¿ok? La comunicación. Y esto nos lleva al número 4, ¿ok? I know we have some people watching and they speak English. My son Craig is connected. I'm sorry that today we're doing everything in Spanish, but next Sunday we're going to be again in the service bilingual, and next Thursday we're going to be bilingual again. Okay, so God bless you. Muchas gracias. Sé que hay muchas personas que nos miran que solo hablan inglés, pero este día no pudimos hacerlo con traducción, pero el domingo estamos en nuestro servicio bilingüe a las 9:30 de la mañana. Pero entonces vamos a la cuarta situación, que es sumamente importante. Número 4. Ya le dijimos, la primera es leer Biblia juntos. La segunda es la oración juntos. La tercera, estamos hablando de la comunicación. Y la cuarta, que le voy a decir ahorita, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, es suplir necesidades. Y aquí voy a un punto sumamente importante. Escúcheme esto. Suplir necesidades. ¿Qué es lo que pasa, amada, generalmente en las familias? Que, por ejemplo, los padres dicen, pero a mis hijos no les falta nada. Y entonces piensan que suplir es solamente comprarle cosas. Me estoy explicando, ¿ok? Piensan que suplir es comprarle el último teléfono, la última ropa, los últimos zapatos, la última cámara, etcétera. Pero cuando hablamos de suplir necesidades, no estamos hablando solamente de las necesidades físicas, sino también de las emocionales. Y eso es lo que ha pasado con todo esto del crecimiento de las pandillas, de los grupos entre jóvenes, entre niños, que sienten más afiliación entre ellos porque suplen sus necesidades. Escuche esto, porque hay alguien que los escucha, porque hay alguien que le dice, no te preocupes que todo va a estar bien. ¿Ves? Le da una palabra de aliento, le da una palabra de afirmación. Oye, hiciste buen trabajo, te robaste aquello, buen trabajo. ¿Me estás entendiendo? Y lo está llevando por un camino mal, pero como está supliendo una necesidad emocional, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El hijo se está separando del núcleo familiar porque hay alguien que está supliendo sus necesidades emocionales, ¿ok? Entonces, muy importante que usted entienda esto. Para mantener nuestra familia unida en este tiempo, usted tiene que saber cuáles son las necesidades emocionales de sus hijos. ¿Sabe cuántos jovencitos hoy en día están en depresión? Viven en depresión, viven acomplejados. Hay tanta falta de identidad, ¿ok? Una de las necesidades más grandes que hay en este momento es la necesidad de la identidad. Si yo le digo a usted, pregúntele a su hijo, ¿quién eres tú? ¿Cuál será la respuesta que le va a dar? ¿Cuál será la respuesta? ¿Ves? Ojalá que le diga, soy un hijo de Dios y soy tu hijo. Ese está claro, ¿me explico? Pero, ¿cuál es la identidad que están teniendo los jóvenes? ¿Cómo sabemos que hay una falta de identidad? Porque lo estamos viendo siguiendo modelos de otros, siguiendo pasos de otros. Y eso viene porque no se está supliendo una necesidad emocional, ¿ok? Y yo quiero decirle esto de verdad.
Qué bueno que podamos suplir las necesidades físicas, materiales, pero no te olvides que también hay que suplir necesidades emocionales, que tus hijos también tienen problemas, a lo mejor no son como los tuyos, pero también tienen problemas, que tus hijos también tienen soledad, si son padres que se han separado, eso también le ha afectado, si son padres que a lo mejor más nunca se vieron, si a lo mejor uno está en otro país y ellos están acá, todas esas cosas nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando para poder suplir necesidades. Fíjese, ya le hemos dado dos sumamente importantes: comunicación, suplir necesidades. ¿Qué es lo que está pasando con la juventud? ¿Por qué será que los jovencitos llegan a cierta edad, 12, 13 años, y parece que no hay cómo controlarlos? ¿Sabe por qué sucede eso? Porque no hay identidad. ¿Alguien me está oyendo? Amada, dime algo, porque si no, aquí sigo. Bueno, una de las cosas que tenemos que, como padres, hay que pedirle a Dios sabiduría y dirección es cuáles son las necesidades de mis hijos, cuáles son las necesidades de mi esposa, las necesidades reales. Porque, por ejemplo, si mi esposo me trae un ramo de flores y es bello, ay, qué lindo, gracias, papi, por el ramo de flores, pero nunca en la semana me dice una palabra linda, nunca apoya o me confirma cosas que yo pueda hacer. Entonces es algo físico, pero las palabras están diciéndome otra cosa. Entonces, a veces yo, los padres, para sentirse un poco más tranquilos o cargar la conciencia, mantienen a sus hijos dándole cosas materiales que ellos como niños van a estar contentos y felices porque es una reacción natural de toda persona cuando le dan un regalo, pero realmente los niños necesitan un abrazo, los niños necesitan un beso, no importa que sea hombre, no importa, tú no vas a pensar, eres un hombre, eres un macho, no puedes crear esa conciencia en tus hijos, necesitan un abrazo, necesitan un beso, necesitan preguntarle cómo estás tú, cómo te sientes, porque posiblemente tú le estás dando algo que él lo va a tomar porque es un niño, pero no es lo que realmente necesita. Entonces, suplir la necesidad, ¿cuál está supliendo? O verdaderamente está supliendo una necesidad. A lo mejor tú piensas que la está supliendo, pero no está supliendo la necesidad real. Por eso es que lo que decía el pastor, la comunicación es importantísima, porque yo no puedo saber lo que mi esposo quiere si yo no me comunico con él, si yo no escudriño, si no lo conozco, si no. Entonces, con los hijos, con la esposa, el esposo, así pasa igual. Tenemos que verdaderamente pedirle a Dios, Señor, muéstrame cuáles son las necesidades reales de mi esposo, qué quiere que yo le diga, que yo le haga, qué quiere, para que las cosas puedan evolucionar como tiene que ser. Miren esto que es bien interesante. Vamos a un ejemplo bíblico, ¿ok? Cuando un padre tiene comunicación con sus hijos y está supliendo sus necesidades físicas y emocionales, los hijos confían en los padres. Escuche esto que le estoy diciendo, escuche esto y ya le voy a ir al ejemplo bíblico. Los hijos confían en los padres, confían a tal punto que, bueno, usted le va a decir lo que sea, mira, vente para acá, y no le van a decir por qué. ¿Me explico? Yo veo mucho eso. Wow, los niños quieren cuestionar todo lo que los padres dicen. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque no hay conexión, no hay comunicación y entonces se reta a la autoridad. Vamos a este ejemplo. En el libro de Génesis, cuando Abraham tiene a su hijo Isaac, ¿ok? Y Isaac es un joven en el momento en que Dios le dice a Abraham, preséntame a tu hijo, muéstrame que de verdad me eres fiel, entrégame a tu hijo en sacrificio. Wow, eso es algo tremendo, ¿ok? Pero mire lo interesante, que cuando ellos iban al lugar, que por cierto es el monte Moriah, Mount Moriah, el monte Moriah, que se cree que ese es el mismo lugar donde está el templo, donde estuvo el templo de Salomón. En ese lugar, Dios le dijo que presentara a su hijo. Ahora escuche esto para que usted mire la confianza que tenía Isaac en su papá. Escucha esto, escúchame, ¿ok? Escucha esto, que Abraham
toma las cosas, ¿ok? Toma la leña, toma todo. Y entonces Isaac le dice, papá, padre mío, dice, ajá, dígame. Bueno, mira, yo veo que tenemos fuego, eso está en Génesis 22. Tenemos leña, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Ay, mamá. Escúcheme, mire la pregunta, ¿ok? Tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y mire la respuesta del padre. Le dice, hijo, no te preocupes, Dios se proveerá. Dios se va a proveer. ¿Y qué hizo el hijo? Ok, no cuestionó al padre. Escuche esto, mire la clase de relación que tenía Isaac con su padre Abraham. Confiaba en él plenamente, ¿ok? No cuestionó, ajá, pero dime, pero ¿y dónde lo vamos a sacar? Ajá, pero ¿y por qué no lo compras aquí en Walmart? Ajá, mira, aquí hay un Walmart, métete aquí. ¿Me está entendiendo? No sé si a usted le ha pasado que usted, los hijos le preguntan algo y ya saben dónde quedan las tiendas, todo. Da la vuelta aquí, que aquí hay lo que yo quiero. Wow. Y en vez de confiar en usted, le cuestiona. Voy aquí al punto. ¿Qué clase de relación tan tremenda tenía Abraham con Isaac? Que Isaac, por supuesto que confiaba en su padre, porque para hacerle una pregunta tan tremenda como esa, tenía que tener confianza con su papá. Segundo, la clase de confianza que tenía de saber que su padre iba a suplir lo que hacía falta, lo que fuera emocional o fuera física. Porque cuando el papá le dijo, hijo, Dios proveerá. Y mire cómo dirige Abraham la atención hacia Dios. Wow, qué tremenda enseñanza. Hijo, Dios se proveerá para el holocausto. Y sabes que qué bonito es, porque yo pienso que una vez más, o sea, todos estamos conscientes de nuestras emociones naturales. Yo me imagino ya Isa como un adolescente, como una persona, un joven, sintió quizás un poquito de miedo, porque justamente qué pasó aquí. Pero anteriormente de él preguntarle eso, que yo me imagino que como que lo quiso preguntar porque sintió un poquito de miedito, no sé. Pero antes de eso, él le había dicho a la gente, a su gente que estaban con ellos, que él iba a irse con el hijo, pero que regresarían. Eso es clave ahí también y qué bueno que tú lo mencionas, ¿ves? Mira cómo hizo Abraham, que delante del muchacho, ¿ok? Delante del muchacho le dice a los otros, mira, el muchacho y yo iremos y regresaremos. No, hombre, mi papá está en control. Exacto. Wow, qué tremendo eso, ¿no? Entonces yo pienso que él recordó eso, o sea, él quizás en algún momento dudó y le preguntó, bueno, ¿y dónde está el cordero? ¿Y dónde está todo? Y él le dijo, no te preocupes, ¿verdad? Que Dios proveerá. Entonces yo creo que él terminó ya con esa palabra que Dios proveerá, de confirmar la confianza que Dios tenía, que Abraham tenía en Dios, y la confianza que él tenía en su padre, porque quizás en ese momento él recordó, no, pero él dijo que regresaríamos. Y qué tremendo, qué hermoso es cuando los hijos tienen ese grado de confianza, cuando los hijos tienen ese grado de conocer al padre, y que pueden decir a la madre, pueden decirle, no, mi mamá es una mujer de Dios, de oración, de testimonio. O sea, es algo de construir. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estás construyendo tú en tu casa? ¿Qué estás construyendo? ¿Estás construyendo hombres y mujeres temerosos de Dios, o estás construyendo personas que solamente quieren estar jugando? ¿Qué estás construyendo? ¿O estás construyendo personas? Hay padres que se dejan dominar por los hijos, por ejemplo, donde los hijos son prácticamente los que dicen lo que tienen que hacer. Entonces hay se ha, Dios mío, desvirtuado mucho el concepto de la familia como Dios la ha establecido. Tremendamente, pero voy a recordarle, ya llevamos 4 llaves que le hemos dado. Primero, leer la palabra y tenerla como guía siempre. Segundo, la oración personal y en familia. Tercero, la comunicación. Y cuarto, suplir las necesidades. Recuerde, las 2 primeras estábamos hablando de nuestra relación con Dios, pero las otras 2 estamos hablando de la relación entre nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender esto. Le estamos dando principios, ¿ok? Y hay muchos más. No nos va a dar chance de hablar todos, pero le voy a soltar otro, 5, quinto principio. Tenemos que aprender a resolver los problemas.
Como le dije, hay que Aprender aprender a resolver los problemas. Otra vez, hay que aprender a resolver los problemas. Nosotros tenemos la tendencia a ignorar los problemas. Y cuando ignoramos los problemas, simplemente estamos echándole tierra, estamos echando la tierra debajo del tapete y en algún momento eso se va a formar en una montaña allí. Lo que destruye a las familias no son los grandes problemas. Más bien a veces los grandes problemas unen a las familias. Pero lo que destruye a las familias son los problemas pequeños que no se resuelven. Entonces usted tiene que aprender a resolver los problemas. Hay muchos casos en la Biblia, muchísimos, donde los padres tuvieron que resolver el problema. Y cuando tomaron una decisión mala, entonces simplemente la familia se deshizo, se colapsó. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, me vienen varias cosas, pero vamos a hablarle de este. Por ejemplo, en el tiempo de Samuel, que era un jovencito, tremendo jovencito Samuel, muy dedicado con su madre, ¿ok? Ana, que oró por él para que naciera porque era estéril, ¿ok? Pero mire qué interesante, Elí era el sacerdote y los hijos de Elí eran una vergüenza, ¿ok? Eran una vergüenza, no prestaban atención, hacían lo que les daba la gana. En una ocasión dice la Biblia, y quisiera leerle todos los versículos, pero si no nos pasamos hasta la medianoche, pero usted lo puede conseguir allí en Primera de Samuel. En el libro de Primera de Samuel, los hijos de Elí, cuando traían el holocausto, ¿ok? O sea, el animal que iba a ser sacrificado para perdón de pecado. Entonces, el hijo de Elí venía y agarraba un pedazo de carne y decía, esto me lo voy a comer. O sea, este está bueno. Sí, o sea, yo necesito, tengo hambre, me voy a comer este pedazo de carne. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que Elí nunca resolvió el problema. ¿Ve? Simplemente lo dejó pasar. Bueno, ese muchacho. Pues que siga así. Si no resolvemos los problemas, si no resolvemos las situaciones, simplemente estamos acumulando problemas que a la larga van a explotar en algún momento, van a explotar. Tenemos que resolver esos problemas. Cuando hay conflictos entre hermanos, uno de los conflictos más grandes que se presentó entre hermanos fue cuando los hijos de Jacob se enojaban contra José, porque José era el preferido de Jacob. Entonces habían problemas entre ellos, se peleaban y Jacob no puso preparo. ¿Qué fue lo que sucedió al final? Que los hermanos hicieron un plan para deshacerse de su hermano. ¿Por qué? Porque no resolvieron el problema. Así que voy con usted ahora. ¿Cómo mantenemos la unidad en nuestra familia? Necesitamos resolver los problemas. ¿Cómo se resuelven los problemas? No hay manera de resolver los problemas si no los enfrentamos. Confrontándolos. No hay manera. La gente piensa que dejándolo a un lado, bueno, se le va a pasar. Eso va a pasar. No, hay que confrontar, hay que hablar, hay que conversar sin perder la paciencia, pero hay que conversar para poder resolver el problema. Y si hay que corregir, tenemos que corregir. No sé si me va entendiendo. Qué interesante, pastor, porque me trae a la mente los matrimonios. Usualmente, mujer o hombre, pero quizás más la mujer, tiende quizás a decirle a su esposo que se siente sola, que quizás no la ha atendido, que le gustaría X. Entonces muchas veces los hombres como que ignoran esos mensajitos, ¿no? Entonces la mujer sigue, pero llega un momento en que como el hombre no quiere confrontar la situación, no quiere confrontar la situación, es muy triste y muy lamentable cuando ya entonces se agota el nivel de paciencia o de esperar de la persona que está pidiendo desesperadamente atención. Y entonces ahí es donde vienen y se presentan ante uno y entonces te dicen, mi mujer se quiere divorciar de mí.
Wow, ¿Ve? tremendo, ¿no? Pero no es una cosa que vino de la noche a la mañana, justamente viene porque no confrontaste el problema, porque quizás tuviste el temor de escuchar algo que no querías escuchar en el momento en que estaba empezando la situación Ujú, y luego entonces ya dejaste que eso floreciera y muchas veces hasta hay infidelidad, etcétera, tantas cosas mm. por no resolver, por no confrontar, por no irse directamente a la situación y por supuesto, Dios tiene un papel fundamental, fundamental, fundamental. Cuando tú pones a Dios en prioridad y cuando tú le dices a Dios, guíame, cuando tú le dices a Dios, dame esa fuerza, esa fortaleza, ve conmigo, dame sabiduría, muéstrame qué es lo que está pasando y yo estoy dispuesto a sujetarme a tu voluntad, entonces es hermoso porque la Biblia dice que nosotros debemos sujetarnos ante Dios. Es importante que nosotros aprendamos a humillarnos delante de Dios. La Biblia dice en Primera de Pedro, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces, ¿cómo nos va a exaltar? Bueno, manteniendo nuestro hogar, porque te humillaste. Mucha gente no quiere pedir perdón, Mm. evita el tener que decir perdóname por tal cosa. Y eso tenemos que aprender a manejarlo. Es muy importante eso, resolver los problemas y confirmar y verificar que el problema sea resuelto. Eso es básico, ¿ves? Confirmar y verificar que el problema sea resuelto. Ya que estamos hablando de problemas entre esposo y esposa, pero también problemas entre padres e hijos o problemas entre Sí. hijos, ¿ok? Y qué triste cuando en una familia, me asombra cuando vienen familia bueno, y tu padre, no le hablo. Sí, wow, O tremendo. sea, no sé quién es ese tipo, o sea, y tienen unas expresiones impresionantes, ¿no? ¿Y tú tienes familia? No, y después resulta que sí tienen familia, pero no se tratan. Claro, Entonces, como están enojados, claro. dice, ya no es mi familia. Es decir, eso no ayuda, ¿ok? Y no va a ayudar tampoco a mantener tu familia unida, porque eso nos va a llevar al otro punto que les vamos a dar, a la otra clave para mantener tu familia unida, aparte de resolver los problemas. ¿Cuál es la otra? Tenemos que aprender, la pastora lo dijo hace un momento, tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón. ¿Cómo es la cosa? Perdonar y pedir perdón. ¿Cómo es la cosa? Perdonar y pedir perdón. Qué difícil eso. Qué difícil es perdonar y pedir perdón. ¿Ves? Qué difícil. Generalmente uno evita eso. La gente evita el perdonar o el pedir perdón. Eh, Sobre todo, miro que a veces los esposos, por ejemplo, en vez de perdonar, se dice, déjalo así, no pasa nada. Eso Mm, no es perdonar. ¿Eh? no. Eso no es perdonar. ¿Ok? Mire, vamos al ejemplo más importante de todos, que es el de Jesús. ¿Ok? Mire el ejemplo de Jesús. Jesús está en la cruz. Wow, siempre me impacta eso porque Jesús dice, Padre, perdónalos porque no Eso saben es lo lo que que hace. hacen. Pero en pocas palabras, Jesús hace una expresión viva de lo que él ya había hecho, que es perdonarlos a todos. Y entonces le dice al Padre, perdónalos, ¿ok? Porque por supuesto, la Biblia dice que Dios es justo y la paga del pecado es la muerte. Y todas estas personas, lamentablemente, que injustamente participaron de la crucifixión, pues no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, el primogénito, pudo perdonar, wow, Ujú. ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros? Y justamente una de las cosas que Jesús enseñó justamente fue eso, que nos perdonáramos los unos a los otros, que pidiéramos perdón, que no guardemos raíces de amargura, como dice Hebreos, que nosotros podamos ser libres de todo eso. Hay muchas familias que están separadas y aún viviendo, escucha esto, que me acabo de sentir de Dios esto. Hay familias que viven en la misma casa, que en este tiempo, que han tenido que estar más tiempo juntos, pero como que parece que vivieran en un hotel, es decir, cada quien en su cuarto y no hay conexión.
y no, ni se cruzan, porque cuando uno va a comer, el otro se va para el cuarto y bueno, voy a comer algo, rara, y me lo llevo para el cuarto. Es decir, cómo funcionamos así. Y a lo mejor fue porque alguien se enojó y ya nunca hablaron del tema. Cada vez que nosotros guardamos una falta, guardamos un rencor, se forma el resentimiento y eso no ayuda para nada, no resuelve nada. Y voy a esto. Si nosotros venimos y le pedimos perdón a Dios y esperamos que Él nos perdone, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? Wow. Lamentablemente nosotros mientras estemos en esta carne seguimos siendo pecadores y nos vamos a equivocar. Pero nosotros esperamos que Dios nos perdone otra vez. ¿Y por qué es tan difícil nosotros perdonar a otros? Por eso fue que Jesús también habló justamente de esto con una parábola donde a alguien fue y le pidió que le perdonara una deuda pequeña y se la perdonó. Y después fue a otro que le debía también y el otro no quiso perdonársela. Y entonces el patrón le dijo, bueno, yo te perdoné la deuda, ¿por qué no se la perdona a este? ¡Wow! A veces somos así. Así que necesitamos practicar el perdón, necesitamos practicar el perdón, necesitamos perdonar, necesitamos romper con cualquier raíz que se quiera formar de amargura. Este no es tiempo para estar enojado con tu familia. Este es tiempo para estar hablándole a tu familia, especialmente si no tienen conocimiento de Cristo. Qué triste cuando alguien dice, bueno, ellos dicen que son cristianos, pero no nos hablan, están enojados conmigo, me tratan mal. Qué horrible, qué Hello, horrible. pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro, qué testimonio. Estos son los momentos en el que, mire, deberíamos tomar ventaja de orar juntos como familia, de conectarnos. Oye, estoy orando por ti, yo te bendigo y unos oramos por los otros. Qué tremendo eso. Lo que ¿Sí? pasa, pastor, que hay una palabra que es una palabra que la escuchamos mucho, pero que es muy difícil de que la gente, de que el ser humano la aplique, que es humillarse. O sea, hay un concepto de humillación con fragilidad, con debilidad, con ser un tonto, con ser un idiota, etcétera. Entonces, por eso yo pienso que ese es uno de los pasajes que el Señor nos habla justamente en Primera de Pedro, para que nosotros tengamos que entender que si nosotros nos humillamos ante Dios, el humillarnos ante Dios nos permite humillarnos ante la persona. Por ejemplo, yo recuerdo mis primeros años de casada, los primeros 3 años de casada, con el pastor, fueron creo que los años más difíciles de nuestros años de matrimonio. Y pues yo era quizás muy contenciosa y me costaba mucho perdonar y me costaba mucho aceptar. Entonces, Dios, empezamos a orar. Yo recuerdo que el pastor, a pesar de que tenía menos tiempo que yo le veía el evangelio y me decía, mejor vamos a separarnos y vamos a orar. A separarnos de cuarto. De cuarto, o sea, mejor tú agarras un cuarto, yo agarro otro cuarto y vamos a orar y después entonces conversamos. Entonces, claro, uno tiene que humillarse ante Dios primero, pastor, porque hay personas que no quieren. No. Hay personas que tú le dices, pero venga, o sea, porque la rabia no los deja humillarse ante Dios. Entonces yo me tenía que humillar ante Dios y cuando me humillaba ante Dios, entonces Dios me ministraba que yo tenía que perdonar. Y Dios me ministraba y tienes que pedir perdón. Bueno, pedir perdón para mí era sumamente difícil. Entonces, la única manera de aprender a pedir perdón era humillándome delante de Dios, clamando a Dios para yo poder decir perdóname. Y yo evitaba y trataba de decir perdóname. Yo le decía, mira, discúlpame, pero el mismo Espíritu Santo me decía, no, ningún discúlpame. No es igual discúlpame que perdóname. Entonces era algo que me costaba decir, perdóname, pero yo creo que, gloria a Dios, ese ha sido uno de los fundamentos de nuestro matrimonio, que hemos aprendido a pedir perdón y hemos aprendido a perdonar, porque si no, imagínate. Mire, imposible. Vamos a hacer un test. Vamos a hacer un test. Vamos a preguntar a la pastora. Pastora, ¿te he pedido perdón? Muchas veces, muchas veces. O sea que
Imagínese, yo me he equivocado. Claro. Pero, ¿y tú me has pedido perdón? Muchas veces también. También. Seguimos siendo seres humanos, ¿ok? Claro, ¿Te has sentido perdonada? claro, por Eh, supuesto. yo también. Ujú. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? El perdonar y ser perdonado es una bendición. Es una bendición tan grande que por eso Jesús hizo tanto énfasis en esto. Y justamente nuestro Padre Celestial es el primero que está dispuesto a perdonar. Le hemos dado varias llaves, ¿ok? Y fíjese, ahora que tenemos más tiempo, ya estamos llegando casi a las 9. Y gracias a Dios por este tiempo, aquí nosotros podemos seguir conversando y vamos a pasar tiempo, pero queremos tomar unos momentos porque queremos primero orar por ustedes también, queremos impartirle a ustedes. Yo siento de Dios que este discipulado que estamos haciendo está llegando a mucha gente y está trayendo a mucha gente a reflexión, ¿ok? Y si hay algo que hay que acomodar, actuar, hay que hacerlo ya. Hay que actuar, necesitamos actuar. No se quede con esto solamente diciendo, qué interesante. Hay que actuar, apropiese de eso. Una de las cosas más difíciles quizás no es entender tanto los principios bíblicos, sino ponerlos en práctica, hacer lo que tenemos que hacer. Esto es bien importante. Así que yo te quiero animar en esta hora. Dentro de unos momentos vamos a orar por ustedes. Vamos a orar para que Dios haga su obra en cada uno de ustedes. Pastor, ¿y ustedes no pelean? Claro, si no escuchó que hace ratico nos tuvimos que pedir perdón. Nos hemos tenido que pedir perdón varias veces. Pastor, ¿y ustedes oran juntos? Of course. ¿Ve? Mucho. Es decir, justamente yo creo que lo ha sostenido por 34 años. Nuestra familia y los que están aquí y los que han estado aquí, nuestras familias que han estado aquí, es justamente eso, es ese afán, esa pasión. Ahora, usted también es parte de una gran familia, que es la familia de Dios. ¿Por qué hay tantos conflictos en las iglesias a veces? Es porque no hemos aprendido a solucionar los problemas de nosotros como familia. Y Correcto. entonces cuando llegamos a la familia de Dios, a veces parece que traemos los mismos problemas y estamos enfrentándolos, confrontando, o sea, somos el reflejo de lo mismo. Entonces yo quiero animarle también a esto. Ame a su familia, ¿ok? Dios nos puso a cada uno una familia. Algunos dirán, pero si mi familia fuera como aquella. No, dale gracias a Dios que Dios te dio a tu familia. Algún propósito bueno tiene Dios. Pero lo más importante es que nosotros entendamos que cuando tenemos identidad como familia, esa es una de las cosas que hablamos al principio, cuando tú tienes una identidad como hijo, como esposo, como esposa, como padre, cuando tú tienes una identidad, eso ya te dio un paso bien largo para la victoria. Entonces, hoy en día es sumamente importante mantenernos unidos, sumamente importante. Yo quiero recordarte también que hace rato hablábamos de Abraham y de Isaac. Y mira esto, Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Cómo le dije? ¿Cómo El es? padre de la fe. ¿Por qué? Porque este varón de Dios estaba claro en quién era su proveedor. Su proveedor es Dios, no hay de otra. ¿Ok? Y por eso no solamente nunca le faltó nada a Abraham, sino que más bien Abraham fue de bendición para muchos, como dijo el Señor, se lo dijo a él, le dijo, tú vas a ser de bendición. Y escuche esto ahora. Abraham también tuvo problemas en su matrimonio y Abraham también tuvo que experimentar lo que es el adulterio, ¿ok? Porque Abraham tuvo un hijo con la sirvienta que fue Ismael. De allí, de esa relación, salieron todos los grupos islámicos. Todos los árabes salieron de allí.
y tuvo a Isaac, que es el hijo de la promesa, el hijo de Sara. Y eso le trajo grandes problemas a Abraham. Pero mire lo interesante, que por la fidelidad de Abraham, entonces él pudo cumplir lo que Dios le dijo que él iba a suplir. Y esos pueblos son los pueblos que más dinero tienen en el mundo, los pueblos árabes y los pueblos judíos. Yo quiero orar por ti en esta noche, por tus finanzas. Si tú vas a diezmar o ofrendar, ahí están los números de teléfono. El número de teléfono para diezmar a través de texto es 919 929 629 1010. Yo creo que ya la mayoría tiene ese número, pero también usted puede llamar al 788-919-788-0060, que es el número de la iglesia. Y si usted está en el templo, los hijos que están en el templo, pues pueden tomar un sobre. Pero quiero orar por usted y escúcheme algo que le voy a decir que es bien importante. El dinero no es una de las cosas que mantiene unida a la familia. Es confiar en Dios. El dinero no es un fin. El dinero es simplemente un medio para poder comprar cosas. Pero si tu confianza está puesta en Dios, todas las demás cosas funcionan como tienen que funcionar. Así que quiero bendecirte en esta noche tu finanza y después vamos a orar. Tenemos algunas peticiones por aquí por las cuales vamos a orar. Y quiero que usted tome también un tiempo. Vamos a orar por su familia, vamos a orar por la unidad de su familia y vamos a orar por la unidad de la familia de Dios. Estos son los tiempos de estar unidos como familia de Dios. Pero ahora mismo quiero bendecir sus finanzas, entendiendo que Jehová Jireh es el primer y el único sitio en la Biblia donde se menciona el nombre Jireh, que significa Dios se provee para sí mismo. Génesis capítulo 22. Así que quiero orar por tus finanzas ahora. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro bendición por todos los diezmos y ofrendas, por todos los hijos que siembran en tu reino. Declaro bendición sobre su finanza, declaro multiplicación, declaramos que no les hace falta nada, sino que tú, Señor, tomas dominio y autoridad de todas las cosas. Declaro el poder y la bendición de Cristo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Vamos a orar. Ahora tenemos algunas peticiones por acá. Estoy tratando de ver la mayoría, ¿ok? Pero una de ellas vi por allí que es por Freddy, que le acaban de operar el tumor que tenía en el riñón, ¿ok? Está esperando los resultados de la biopsia, a ver qué pasa, pero vamos a orar. Hemos estado orando por Freddy antes, no sé si él está en Colombia o en Venezuela, pero vamos a declarar esa palabra. Pastora, ¿tú quieres orar por Freddy para declarar esa palabra de bendición? Vamos a buscar aquí otras peticiones y vamos a orar y después vamos a orar por usted como familia. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, alabamos tu nombre, te damos gloria, Padre, tú eres merecedor de toda gloria y toda honra. Y sabemos, Señor, que vamos a ti en unidad, Padre Santo, en el poder del acuerdo. Y estamos clamando por Freddy, Padre, ya que ya sacaron ese tumor, Padre, declaramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en Jehová Rafa, que Él está sano, 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 que tu sangre, Padre Santo, limpia, purifica, desintoxica todo su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos a Jehová Rafa en su vida, Jehová Rafa, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos sanidad. Está hecha la sanidad porque tú llevaste las enfermedades a la cruz del Calvario y ahí las clavaste, Señor. Y dice tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados y nos agarramos de esa palabra, Padre, que hemos sido sanados porque tú, Señor, cumpliste ese pacto en la cruz. Declaramos bendición sobre Freddy ahora. Declaramos sanidad, sanidad en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Queremos orar por usted ahora como familia. Queremos orar por usted como familia. Queremos declarar bendición sobre usted. Estoy sintiendo de Dios en este momento orar por algunas familias que han estado en unos conflictos tremendos que te ha impedido crecer y avanzar como un hijo de Dios. Este es el tiempo de que sueltes eso. Este es el tiempo de estar unidos como familia. Este es el tiempo
de creer que Dios ha puesto este tiempo para que tú acomodes las cosas. Y te vas a dar cuenta que a lo mejor la persona con quien tenías un conflicto se puede convertir en tu aliado para orar y a interceder juntos. Así que vamos a orar, préstame tu manito más, vamos a orar y a interceder juntos como familia de Dios. Yo quiero orar por usted y por su familia, presente a su familia. Y si hay conflictos en su familia, voy a orar para que Dios te dé sabiduría para resolver estos conflictos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos toda esta palabra que hoy ha sido expuesta de cómo mantenernos unidos como familia en estos tiempos. Y enviamos ahora mismo una palabra de bendición sobre cada familia. Cancelamos todo conflicto, toda falta de comunicación, toda falta de identidad, todo problema, toda situación, toda necesidad no suplida, todo lo que ha querido venir a traer conflicto en la familia. Ahora mismo enviamos palabra de bendición, de restauración. Declaro en el nombre de Jesús que el enemigo no tiene cabida en tu casa. Ahora mismo comienza a clamar tú en tu casa, con tu familia, comienza a declarar y cierra las puertas. Señor, yo declaro que cerramos toda puerta del enemigo, cancelamos toda ira, toda contienda en el nombre de Jesús. Señor, clamo por aquellas familias que han estado en contienda por tanto tiempo, lo cual ha impedido que tú cumplas los propósitos que tienes para ellos. Ahora mismo declaro palabra de bendición, declaro palabras de perdón, de restauración, para que tú cumplas los propósitos en ellos. Señor, declaro que se cumple lo que dice tu palabra, que estamos en los tiempos donde se vuelve el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. En el nombre de Jesús, Señor, que ahora se vuelve la familia un corazón, un sentir para orar juntos, para clamar juntos, para que Dios cumpla todos los propósitos que tiene para tu vida. Envío ahora mismo esta palabra de bendición. Recíbela ahora. Recíbela ahora. Envío palabra de liberación. Le prohibimos a todo espíritu inmundo de contienda, de temor, de ira que quiera venir a tu casa. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos ahora mismo el poder y la sangre de Cristo sobre tu vida. Declaramos protección sobrenatural sobre tu vida en el nombre de Jesús. Oramos también por aquellos que están en este momento en la batalla contra el virus corona. Declaramos en el nombre de Jesús que tú los sanas. Tú los sanas. Declaramos que tú los sanas, tú los restauras en el nombre de Jesús, que no hay ninguna complicación, sino que tú les das la victoria, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.